Bueno, pues ya bienvenidos a un nuevo video. Este formato va a ser un formato yo creo que más íntimo y el día de hoy no quería hacer este video sola, no quería hacer un video nada más porque sí, sino un video inspirado en esta generación, cómo tomamos al Espíritu Santo, esta nueva generación. Y tengo un invitado muy importante. Este lugar ya lo conocen, aquí donde hacemos los podcasts de Señorita Revolución, más sin embargo, este lugar no es mío y este lugar es de mi papá, el evangelista, el pastor, el profeta, y a ver qué más se le suma, Dani González, mi papito. El que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, tiene alegría. El que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo. Bendiciones. Bueno, yo no quería hacer este video sola, papi, porque siento yo que tú conoces, me conoces más desde chiquitita, ¿sabes? Desde qué momento comenzó mi ministerio, cómo comenzó, desde qué momento empecé yo a hacer mis mini prédicas, predicando ahí en la sala de mi casa con tan solo 6 años, si no es un poquito menos, 3 años. Entonces quería hacer yo este video porque hay una frase que tú me mencionas mucho, aunque yo esté jugando, siempre me recuerdas que no es bueno jugar con el Espíritu Santo, y siempre me lo andas recordando y siempre me andas diciendo que tenga yo cuidado al bromear con el Espíritu Santo. Y este video lo quiero hacer un poquito más para que hagamos conciencia, porque a veces los jóvenes nos tomamos a la ligera hacer bromas respecto al tema, jugar con el tema, pero nunca nos acordamos que en la Biblia viene algo muy específico que nos menciona que ni en este siglo ni en el venidero se nos va a perdonar el blasfemar o el jugar con algo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Entonces, papi, ¿tú cómo has visto este tema en mi generación respecto al tema del Espíritu Santo, las visiones, los dones y todo lo que está pasando en mi generación? Muy bien, Grace. Bueno, pues antes que otra cosa, felicitarte por tu programa, que siempre le estás echando muchas ganas. Y bueno, Grace desde chiquita tanto predicaba como también yo tenía una estación de radio por internet hace ya muchos años. Bastante. Lo empecé hace 22 años aproximadamente, esa estación por internet. Y tú de chiquita agarrabas y te metías ahí, a veces descomponías, pero después tú fuiste quien estuvo manejando toda la programación 24/7 y ya sabías moverle a toda la programación. Prácticamente Grace es una programadora nata de la radio y de otros medios que, bueno, pues Dios le ha dado ahora a su alcance, y ella pues prácticamente ahora pues ha rebasado todo lo que yo sé. Pero sí, estamos en tiempos muy bonitos, estamos en tiempos del mes de mayo, celebramos el Pentecostés como el pueblo de Israel lo celebra, y nosotros como pentecosteses pues creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en el mover de Dios, en la manifestación de Dios, en las sanidades, en los dones, en tantas cosas que el Señor hace en su iglesia poderosamente, de tal manera que nosotros podemos ver cómo el Señor se manifiesta. La tercera persona de la Trinidad, bueno, pues el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador, el cual les va a guiar y les va a enseñar todas las cosas. Definitivamente la celebración del Pentecostés, que significa 50 días de fiesta, es una celebración maravillosa. O sea, es fiesta. Sí, claro. Es fiesta por las cosechas, es fiesta por la bendición de Dios, es fiesta que tiene que ver con las naciones. Amén. Y hoy en Israel se celebra así. He estado checando que también en el pueblo de Israel pues es una fiesta que ellos tienen, pero que a final de cuentas el pueblo cristiano ahora también se ha sumado, porque en su mayoría pues nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, quizá de una manera muy concreta, muy real, donde nosotros sí vemos el poder y la manifestación del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Esa tercera persona de la Trinidad pues es lo más maravilloso que nosotros podamos tener, porque pues Él te acompaña, Él está contigo. El Señor Jesucristo lo dejó para eso exactamente. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos, dijo el Señor. Les voy a enviar al Consolador, el cual les va a guiar y les va a decir todas las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, Grace, cuando de pronto tú no sabes qué decisión tomar, le puedes preguntar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. No tu imaginación,
Porque hay gente que piensa que la voz de Dios es tu imaginación, no lo que tú quieres hablarte a ti. Mm. No, no funciona de esa manera. Si funcionara de esa manera, bueno, pues entonces olvídense, estaríamos haciendo puras locuras y puras cosas extrañas. Ya. Realmente el Espíritu Santo viene de una manera sobrenatural a nuestra vida, a hablarnos, a decirnos a través de la palabra, podemos abrir la Biblia y el Espíritu Santo ahí nos va a hablar. A través de una predicación, el Espíritu Santo nos va a hablar. A través de un audio, el Espíritu Santo nos puede hablar en ese momento. En una consagración, cuando estás en oración, es cuando más te puede hablar el Espíritu Santo de una manera especial. Te metes en un retiro y claro que el Espíritu Santo Va a te va a hablar. hablar. Unos 3 días ahí metido con el Señor, te va a hablar. Una semana metido con el Señor, claro que el Espíritu Santo va a actuar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace y en este mes exactamente que celebramos el Pentecostés es maravilloso porque es fiesta y es glorioso y gracias al Señor Jesucristo que nos dejó a esta tercera persona que es el Espíritu Santo y que seguramente Él está haciendo cosas grandes, poderosas en la vida de las personas, en la vida de la gente, en la vida de todos aquellos que quieren tener un contacto con el Señor. Aunque a veces dicen, no, es que yo no sé si tenga el Espíritu Santo. Yo les voy a decir algo. La primera vez que el Espíritu Santo vino y te convenció de pecado y te convenció de maldad, ahí ya estaba el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Por lo tanto, desde el primer momento en que venimos a Cristo, ya está el Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que falta? Que nosotros le creamos, que nosotros nos movamos en su presencia y aprendamos de él. Porque a veces no sabemos, no lo conocemos. Hay mucha gente que habla del Espíritu Santo, pero no lo conoce. No sabe quién es, cómo actúa, cómo se mueve, qué es lo que piensa el Espíritu Santo de nosotros y sobre todo cómo empezó a actuar en la primera iglesia. Así es. Y bueno, más que nada decirles que mi papá, aparte de ser mi papá, ser el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, yo lo tengo aquí sentado con ustedes para platicar de este tema porque mi papá, independientemente de todo, ha vivido experiencias con el Espíritu Santo que a mí me ha compartido, que me ha dejado y como él lo dice, me ha instruido para saber identificar qué es lo que me está hablando, si me está hablando mi carne, si está hablando el Espíritu Santo conmigo, si está hablando la tercera persona conmigo, si está hablando realmente en sueños, visiones, en palabras, si está realmente el Espíritu Santo activado conmigo, más que externarlo hacia ustedes, quisiera yo que ustedes también pudieran entrar como en esta confianza que tenemos mi papá y yo de estar siempre platicando de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Espíritu Santo, porque hace algunos días les quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Mi papá llegó con un libro a mi recámara a leerme un libro todas las noches y yo creo que volvimos a retomar ese ejercicio porque la última vez que leímos un libro juntos, mi papá y yo así él en mi camita, todos acostados, yo creo que fue como por ahí de mis 12 años, ahorita ya pasado bastante tiempo, ya pasaron los 15 años, entonces ya pasó bastante tiempo y llegó mi papá con un libro que nos habla del carácter, que nos habla de mejorar o cambiar las maneras de ser nuestras acciones, como, o más bien dirigir correctamente cada una de las cosas que nosotros hacemos, pensamos y decimos, hacia qué lo vamos a dirigir. Y este libro específicamente me llevó a saber cuál es una de las cosas que Dios y a través del Espíritu Santo me han dado muy específicamente, que es uno de los dones más visibles que tengo, que es el cantar y apenas me llevó por ahí cuando mi papá llegó con este libro porque trae unas preguntas para hacerte personales y para darte como un poquito mejor lo que Dios quiere en tu vida, los dones que Dios ha puesto y el más visible es el de cantar, aparte de que tengo este don muy bonito, pero el más visible es el cantar. Y mi papá hubo una pregunta que me llamó mucho la atención y es que decía, ¿cómo sabes que es eso lo que tú tienes y lo que Dios tiene para tu vida? Entonces, papi, yo quisiera que les externaras a los jóvenes, a los muchachos, seas tú grande, chiquito, joven, mayor, adulto, ¿qué más que un pastor, mi papá, mi evangelista, mi profeta, mi maestro, les pudiera externar a ustedes cómo me ha guiado a mí para identificar al Espíritu Santo en mi vida y saber qué sí viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios, aparte de tener una relación con Él? Pues los dones son visibles, son cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros y no nos lo podemos perder. O sea, toda la gente en general tiene dones.
La manera en que el Espíritu Santo nos va a enseñar a desarrollarlos es otra cosa, sobre todo porque de alguna manera esos dones sirven para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Todas las habilidades y capacidades que tenga la iglesia, que tengan los hermanos, que tenga la gente que se acerca a la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Todos estamos en la iglesia para servir y los dones por eso fueron repartidos, para el servicio de la obra del Señor. Por lo tanto, los dones que de pronto el Señor nos da, como a ti que te dio cierta capacidad o, bueno, Dios te ha dado la bendición de tener cierta habilidad, hablando de cantar, de eso, finalmente Dios nos da esa bendición a cada uno de nosotros de poder identificar qué es lo que nos está dando, sobre todo si estamos dentro del propósito divino. Y esto no se hace con el afán de quizá tener o sobresalir o ser protagonista, porque aquí hay mucho protagonismo a Sí, veces, ¿no? O claro. sea, hay gente que no conoce realmente al Espíritu Santo y en ocasiones, pues un anhelo que tiene propio, pues lo quiere hacer visible y quiere que todo mundo, pues lo busque, lo aplauda, le eche flores y todo eso, pero pues eso, pues es protagonismo, realmente no entra dentro de un don real. Mm, El don es algo que hacemos y gloria a Dios y crece y sobresale, amén. ya. Y si pues solamente lo hacemos para el Señor, pues ahí también es amén. O sea, no debemos de preocuparnos qué va a pasar, porque el Señor va a desarrollar todo eso. Recordemos que no podemos hacer las cosas por algo que nos menciona la palabra del Señor, ni por contienda, ni por vanagloria. Mm, Y al día de hoy, esos dos aspectos están tremendamente combatiendo, afectan a una generación que si bien viene pujante, pero viene con muchas cosas que no deben de haber, mm, ¿no? La gente que se dedica solamente a hacer competencia, ¿sí? O contender por lo que quiere, hablamos de una idea maquiavélica. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Claro que Maquiavelo y su filosofía pues no es bíblica, no es de Dios, es una filosofía mundana, ¿no? Que te enseña que no importa el precio que tengas que pagar, si vas a pasar encima de cualquier persona, pero tú de que tienes que llegar, tienes que llegar. Y hay gente que ha aprendido esa filosofía y derivado de todo lo que pasa a veces en las redes sociales, en el Internet, a veces las personas no se dan cuenta que el Internet es algo que ha estado dañando al pueblo cristiano. Surgen muchos pensamientos, muchas ideas por ahí, la gente las toma, las memoriza, se las come y luego el problema es de que son situaciones con las que no pueden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la idea maquiavélica del fin justifica los medios, o sea, es una filosofía que choca con la obra del Señor, porque acá el Señor nos pide humildad. ujú. Aquí el que quiera ser más grande tiene que ser más pequeño, tiene que servir a Más los humillado. demás, tiene que amar a los demás. Si alguien no ama, si alguien pone en contra los unos con los otros, esa persona pues prácticamente no conoce a Dios, Mm, porque el principio es que Dios. Dios es amor y Amén. el que ama, si de alguna manera ama a Dios, pues y si no ama a su Refleja hermano, pues ¿cómo puede decir que ama a que ama? Dios. Ujú. ¿No? Entonces es una cosa complicada que hoy en nuestros tiempos la estamos viviendo. Entonces hay que separar eso y ir a la sanidad con respecto a que Dios hace las cosas en nuestro tiempo de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, de tal forma que nosotros podamos entender que lo más humilde, lo más sano es hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Mm, Entonces, en este sentido, ese texto bíblico que dice que ninguna cosa hagamos por contienda o por vanagloria Vanagloria. es algo que el Señor reprueba y más para este tiempo. Lo otro es
que aprendamos a hacer las cosas con humildad. ¿Sí? Dos cosas condena el Señor: la contienda y la vanagloria. Y cuidado con eso, porque ahí no está el Espíritu Santo. Claro. Una cosa que tú me enseñaste mucho fue el aprender a diferenciar entre mi vanagloria, lo que yo quería, lo que yo necesitaba hacer y cómo yo lo quería hacer, y a identificar lo que el Espíritu Santo quería hacer a través de mí. No soy yo haciendo las cosas, sino es Dios haciendo las cosas a través de mí. Yo soy el instrumento, pero Él es el que lo está haciendo. Él es el que lo está guiando. Para mi generación, que se nos hace tan fácil jugar con el Espíritu Santo, que se nos hace tan fácil, mi generación es muy protagonista. Eso sí yo lo tengo que, lo tengo que admitir. Mi generación, la generación Z, los millennials, y la generación que sigue, que esta es una generación creo que más protagonista. ¿Cómo le podemos hacer para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas sin ser nosotros el que cometer la herejía o cometer la falta de respeto hacia el Espíritu Santo, de decir que es Él hablando a través de nosotros y que realmente no sea así? Es algo que efectivamente en nuestro tiempo se está dando. Hay gente que ha hablado y se ha quizá puesto en el lugar del Espíritu Santo, y eso es peligrosísimo, muy peligroso. A mí me cuesta trabajo escuchar gente que dice, es que Dios dice esto, ¿no? O sea, sí, pero primero hay que checar si de Sí, veras de es el verdad. Espíritu Santo Sí. o son tus emociones, ¿no? Porque hay gente que se mueve mucho en emocionalismos, y más en este tiempo hay gente que tiene pues una sensibilidad muy a flor de piel y se deja llevar por los sentires. Entonces, es que siento, ¿no? Pues sí, pero a veces el sentir te puede engañar, ¿no? Entonces tenemos que estar conectados con la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que hace el Espíritu Santo? Y una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer es guiarnos, es instruirnos, es fortalecernos, es levantarnos, es exhortarnos también, También que el Espíritu Santo lo hace usar. A veces nada más queremos la parte bonita, pero no queremos la parte el fuerte. proceso, Y hoy ¿no? tenemos una serie de personas en el mundo y en todos lados, gente que si a lo mejor les dices algo, pues se ofenden para toda la vida y dicen, no, pues es que a mí el Espíritu Santo eso no me lo está diciendo. Y entonces ponen en controversia, ¿no? Muchas de las cosas que de alguna manera el Espíritu Santo está haciendo, pero no lo dejamos operar realmente. Entonces hay personas que dicen, no, pues a mí me exhortaron, ahí nos vemos, ¿no? Ya no me Ya no vuelve a regreso. ver, me voy a una iglesia donde no me digan nada, donde no me exhorten, donde no me hablen fuerte, porque así no es el Espíritu Santo. El Espíritu Ya, Santo me tiene que consolar. Pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo también es fuego, y claro, es fuego consumidor. consumidor. Entonces, no es solamente la paloma, sino también habla, y habla muy Fuerte. potente, habla muy fuerte, y debemos de reconocer cómo trabaja el Espíritu Santo. Y eso es algo que yo creo que esta generación necesita mucho para poder entender de qué manera va a moverse en esta generación el Espíritu Santo. Y tenemos que conocer varias claves, ¿no? Sobre todo de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida y cómo nosotros no podemos caer en la exageración, Claro. porque hay gente que cae en la exageración y muchas veces, bueno, lo hemos visto, hay gente que habla del Espíritu Santo con cosas ya blasfemias, o sea, ya cosas, si tú vas a decir que el Espíritu Santo habla sobre ti, entonces tienes que estar bien consciente de que es una cuestión muy seria el Espíritu Santo. Sí, claro. No es un juego. El Espíritu Santo es el que gobierna nuestro tiempo. El Espíritu Santo es el que ahorita está con toda la autoridad para ejercerla sobre cualquier persona. Nos puede llevar desde consolarnos, desde llenarnos de su presencia, desde llenarnos de su Su espíritu, gozo, saturarnos de su gozo, de su alegría, amor, gozo, paz, todos paciencia, los benignidad, frutos, bondad, fe, fe, mansedumbre, mansedumbre, templanza, templanza. De contra tales todo cosas eso, no hay ley. de todo eso el Espíritu nos puede llenar, Mm, pero también es fuego consumidor. mm, Recordemos que Ananías y Zafira, cuando estaban frente a Pedro, mm, quisieron engañar al Espíritu Santo ocultando algo. O sea, ¿qué le molesta al Espíritu Santo? La mentira. La mentira es algo
que detesta el Espíritu Santo. Y nosotros, si somos esta generación que quiere reconocer al Espíritu Santo, tenemos que detestar la mentira, tenemos que detestar toda falsedad. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que poner una alarma y a todos sí nos invita a que no juguemos. Ananías y Zafira cayeron muertos frente a Pedro por querer engañar al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo actuara en la actualidad Wow. con toda la gente que a veces dice una cosa por otra, o sabes qué, es que yo, bueno, ya saben, tantas mentiras, tantas cosas? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo actuara de la manera en que actuó en el tiempo de Pedro? Que no dudo que esté actuando, porque así como nos puede dar frutos del Espíritu Santo, también si nos queremos burlar del Espíritu Santo, pues puede pasar algo una consecuencia muy grave, muy fuerte, de que yo creo que estamos hablando hasta de la muerte. O sea, es peligrosísimo el Espíritu Santo, y se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Entonces, bueno, ahorita que me sigan diciendo aquí las preguntas. Es que es maestro, qué mejor hacerlo con mi papá, porque sabía yo que este es uno de sus temas mejores, este es uno de los temas que mejor trata, bueno, que a mí me encanta cómo lo explica, y quería yo que también se les enseñara a ustedes, porque de verdad el Espíritu Santo, lo que ellos han enseñado, lo que a mí ellos me han enseñado hacia mi vida, ha sido de una manera increíble, que me ha llevado hasta donde el día de hoy yo estoy, en mi relación con Dios a través del Espíritu Santo, con el Señor Jesús, en estas tres personas increíbles donde podemos ver las grandes maravillas que Él mismo hace, y como lo dice el pastor Dan y mi papá, que el Espíritu Santo odia la mentira, y así como odia la mentira, Él mismo expone la mentira. Incluso cuando nosotros hablamos por su nombre, Él nos expone ante la gente, nos expone ante el mundo, y es una de las medidas que yo he alcanzado a notar que Él toma. Cuando todavía tenemos remedio, nos expone, pero cuando ya no hay remedio, toma las alternativas que bien el pastor nos explicaba, con Biblia, con base bíblica para poder hacerlo, que ya no estamos hablando de algo de muerte, estamos hablando de que nuestra propia vida corra riesgo, y corramos riesgo de nuestra salvación, porque si bien algo que mencionaba, que lo que está mucho como en juego en esta época es que la salvación, si se pierde, no se pierde, pero cuando hablamos del Espíritu Santo nos damos cuenta que hacer algo que no se perdona, de jugar con el Espíritu Santo, podríamos estar hablando de perder nuestra salvación por jugar con el Espíritu Santo, por jugar con el fuego consumidor del Señor, por jugar con algo tan importante para Él, que es el Espíritu Santo. Al dejar nuestro Señor Jesucristo a la tercera persona de la Trinidad, claro que es el mismo Señor, o sea, Dios mismo. Y lo deja claro. En la palabra del Señor menciona exactamente cómo es que iba a ser ese trato de nosotros con Él y Él con nosotros, porque prácticamente pues nos pide que nosotros hagamos lo que nos está pidiendo respecto a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene toda la autoridad. Toda la autoridad es toda la autoridad. De tal manera que ustedes se van a sorprender a la hora que escuchen esto, porque quiero que si tienen tiempecito ahí en sus casas o está por ahí, vaya corriendo por su Biblia, tráigase su Biblia, porque le quiero mostrar algo en este mes del Pentecostés. Amén. Mucha gente en ocasiones desconoce lo que a veces pasa en sus vidas, en sus corazones. En Mateo capítulo 12, versículo 32 dice: declara que a cualquiera que habla en contra del hombre se le perdonará, pero el que habla en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Cosa importante, o sea, Mateo 12:32 nos da una sentencia prácticamente de que si a alguien se le ocurre, imagínense, hablar en contra o blasfemar, en este caso sería pues engañar de que el Espíritu Santo hace tal o cual cosa, por eso es muy delicado. O sea, la gente a veces, inclusive a mí me ha tocado escuchar gente que hace chistes del Espíritu Santo, bromas del Espíritu Santo, y bueno, a mí me gustan los chistes,
Pero cuando yo escucho que están hablando de chistes del Espíritu Santo, hey, sí, cuidado. O sea, no podemos hacer mofa del Espíritu Santo por este versículo, este capítulo de Mateo, capítulo 32, versículo 12, donde nos dice claramente que no podemos, y blasfemar, que es burlarse, hacer Mm, mofa de algo que es muy es muy sagrado. santo, El ya, Espíritu Santo es algo muy sagrado y el Señor nos dijo, no me lo toquen. cuidado. Cuidado con el Espíritu Santo. Mm, Esto, si ustedes lo hacen, no van a ser perdonados, de acuerdo a lo que en dice este siglo. Mateo 12:32. A cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, ya no hay perdón. Mm, Te estás jugando la vida con el Espíritu Santo. O sea, claro, el Espíritu Santo, podrían decir los muchachos o la gente, es buena, es bueno, sí, o es buena mucho. onda, pero ojo, Aguas. si se te va la mano y de pronto ya hiciste chistes del Espíritu Santo o ya te estás mofando o haces cualquier bromita con respecto al Espíritu Santo por quererle caer bien a los amigos, ¿qué crees? Hay una sentencia muy fuerte. Ya. Y el engaño, por ejemplo, pues pasó con Ananías y Zafira y algunos otros más, Mm, no es algo que le agrade al Señor. O sea, nos dejó al Espíritu Santo como lo más sagrado. sagrado que nosotros podamos tener en nuestro tiempo. No para que nos burlemos, no para que juguemos, no para que estemos haciendo chistes, no es para nada de eso, sino es para que nosotros lo respetemos al 100% y lo tengamos como lo mejor que tenemos. Una iglesia que se mueve en el mover del Espíritu Santo en nuestro tiempo y que tiene la mejor, o sea, la presencia de Dios. Amén. Que es algo muy importante para nosotros hoy en día los jóvenes, que aprendamos justo de este versículo que cuando el pastor predicó la primera vez del Espíritu Santo en mi iglesia, bueno, la primera vez que yo lo escuché, porque me imagino yo que ya hubo más veces, fue de justo de ese pasaje y a mí me impactó muchísimo porque muchas veces cometemos el error inconscientemente de jugar. Esta generación jugamos mucho, no somos muy conscientes de lo que podemos llegar a perder por nuestros juegos, lo que podemos llegar a causar incluso hasta en la propia gente, ¿no? Y de la iglesia. El hablar por el Espíritu Santo, y quiero llegar yo a este punto donde tú me enseñaste específicamente a saber filtrar lo que el Espíritu Santo me hablaba a mí. El saber en qué momento decirle a la persona, oye, el Espíritu Santo me reveló esto sobre ti, si se lo suelto todo de sopetón o de a poquito, de ayudarle, de revelarle todo lo que el Señor me dijo, que fue lo que tú me enseñaste, me dijiste muchas veces, aquí no, ten cuidado acá, aquí no hables mucho, dime a mí primero antes de hablar lo que el Señor te haya dicho. ¿Cómo podemos no ofender a la persona o cómo no podemos lastimar a la gente? Porque a veces cometemos el error de soltar toda la palabra que a veces sí viene del Espíritu Santo y justo lo que decías hace rato, que a veces llegamos a lastimar o ofender a las personas y dicen, no, como aquí el Espíritu Santo ya me regañó, ya, vámonos para otro lado. O a veces tomamos esta decisión de que no está hablando el Espíritu Santo, que solamente hablamos nosotros para darle una palabra a la persona desde nuestro corazón, desde nuestro engañoso corazón, como dice la Biblia, y lastimamos a gente que no tendría que ser lastimada. ¿Cómo podemos ahí empezar a filtrar eso, Paz? Esto, la palabra del Señor lo dice claramente. Cuando tenemos esa clase de impactos en nuestra vida y sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, o sea, el Espíritu Santo no es una emoción, Mm, es algo que el Señor tiene para nuestras vidas y quiere moverse en nuestras vidas, pero tenemos que estar en santidad. ya, La Biblia dice que sin santidad nadie verá al nadie va a Señor. poder ver al Señor. Mm, Si yo sé que soy una persona que ando mal, sé que no he obedecido, sé que no estoy, bueno, los jóvenes en su casa, no han obedecido a sus padres, no han estado en disciplina, no han estado obedeciendo a sus pastores, están en completa rebeldía, es imposible que el Espíritu Santo actúe. ¿Por mm, qué? Porque el Espíritu Santo es ordenado. ya, El Espíritu Santo hace cosas de tal manera que nosotros podamos ver cómo el Señor está actuando y que lo que hace lo hace perfecto. mm, De tal manera que nosotros debemos de entender que sí, ok,
Yo tengo mucha intención, mucha atracción con el Señor, me gusta ministrar, me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello en la iglesia, pero no obedezco, no me sujeto a mi autoridad, no me sujeto a mis autoridades. Perdón, pero déjame decirte que ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la sujeción, el Espíritu Santo está en la obediencia, el Espíritu Santo se En la mueve de disciplina. una manera en la cual nosotros muchas veces ni nos imaginamos, Mm, pero sí tiene un orden, ya. ¿no? La mayor parte de las situaciones que hoy se están dando de moveres muy extraños, de moveres muy raros, y tenemos que ahí poner orden, de acuerdo a este versículo, Mm, Mateo 12:32, grábeselo, sí, es importante, ¿por qué? Porque estamos viviendo una generación que está viendo muchas cosas, se está dejando llevar por la sensibilidad, se está dejando llevar por la la emoción, emoción, el el sentir, sentimiento. este, y eso, imagínense que de pronto, no, pues es que hoy no siento ir a la iglesia, ¿no? No, es que tengo que ir a la iglesia porque yo hice un compromiso con Dios. Pero, no, es que no siento, ¿no? Hoy sí estuvo buena la prédica y dentro de 8 días, híjole, no estuvo el predicador que me gusta cómo predica, entonces hoy no sentí No, no nada. sentí nada. Entonces, así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve todo el tiempo Mm, y se mueve donde hay obediencia y se mueve a donde nosotros ni nos imaginamos. Y es con la gente más quizá humilde o también donde el Señor está haciendo cosas poderosas y grandes con gente muy poderosa, ¿no? mm, También ahí el Señor se mueve. Pero no es por lo que nosotros pensamos, es por lo que el Señor quiere mm, hacer. Ahora, hay un plan divino ya trazado en la Biblia del lado de quién vamos a estar. ujú. Eso es lo importante. Definir, detectar, ¿Dónde? entender de qué lado estamos. Podemos estar del lado de Dios, que todos queremos estar ahí, o podremos estar del lado del enemigo, ¿no? Ya. Aún con todo, el trigo y la cizaña iban a crecer juntos, pero sí se va a definir. De ahí que entonces nosotros tenemos que saber con quién estamos trabajando, si con el Espíritu Santo o con nuestras emociones, nuestra carnalidad, nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nosotros queremos hacer, y a veces soltamos palabra que a lo mejor nada más nos estamos imaginando y no es exactamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí requiere que estemos en oración, que estemos en ayuno, son requisitos importantes para que nosotros podamos tener la llenura del Espíritu Santo y poder, sí, bendecir a todo el pueblo, porque esto es para bendecir, esto es para ayudar a la gente, no para ni lucirnos, ni ver quién tiene más, quién tiene menos, no, 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 no. Si tenemos esa idea, estamos mal, estamos equivocados y lo más seguro es que el Señor nos jale las orejas, el Espíritu Santo trate con nosotros Mm, y ahí está, Mateo 12:32, para todo el público y para toda la gente bonita que nos está viendo ahorita, sí. pues les mando un saludo y felices fiestas en este mes que celebramos el Pentecostés, por eso estamos hablando del Espíritu Santo. Que por cierto, el pastor Dani tiene su canal de YouTube, acá abajo se les voy a dejar su link para que lo vayan a seguir, lo voy a rodear para que lo vayan a seguir y vayan a suscribirse, que tiene contenido desde que inició el YouTube, él es uno de los primeros youtuberos, así que vayan a seguir, sigan su contenido, está dándole otra vez seguimiento a sus redes sociales, así que vayan a seguirlo a todas sus redes sociales, que dan unas palabras impresionantes, así que vayan a seguirlo por allá abajito. Y con esto quiero yo cerrar ya para darle final a este video, que es la primera vez que yo pude hablar en lenguas e interpretar una lengua. Solamente fue una lengua la que pude interpretar y llegué muy emocionada, que fue antes del Otis, que pues estuvimos en Acapulco, que llegué muy emocionada al lugar donde nos estábamos quedando y les platiqué a mis papás y les dije, oye, hoy hablé en lenguas, no sé qué dije, solamente pude interpretar una lengua y les platiqué yo muy emocionada. Mi papá me felicitó porque me dijo, estás avanzando, estás yendo hacia otro nivel y me dio unos consejazos muy importantes que hoy quisiera que se los compartieras a ellos para poder seguir dándole continuidad a nuestra relación con el Espíritu Santo y empezar a ser humildes con lo que Dios nos da, con los dones que Dios nos da, el poder interpretar lo que el Espíritu Santo quiere decir hacia nuestra vida y que quizás en algún momento de nuestra vida podamos llegar a sentir confusión de que si es el Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo. ¿Cuáles serían todos esos consejos que les darías a los jóvenes?
Pues realmente, en primera, que busquen al Espíritu Santo. O sea, yo me acuerdo, yo viví una generación donde, pues no nos dejaban hacer muchas cosas y no teníamos el don de lenguas. Y era algo, un requisito para poder estar sirviendo, Sí. hasta para barrer la iglesia, había que estar hablando en lenguas. Y es que sí, la Biblia dice que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un diácono que Dios usó, que Dios se manifestó a su vida poderosamente y que, bueno, pues estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, hoy hay una controversia con respecto a las lenguas y en ocasiones hay crítica con respecto a ese tema. Yo creo que tenemos que respetar el punto donde de alguna manera algunos creen en el don de lenguas, algunos otros no, pero sí sería bueno la interpretación, el entender qué estás hablando, cómo estás hablando, y reconocer si Dios te está usando en alguna palabra profética o en alguna palabra en las lenguas. Yo lo que he detectado siempre es que son alabanzas a Dios, que el Señor se manifiesta, hablando nosotros con Él, y yo he discernido que en la mayoría de las veces han sido alabanzas para Él, en otras ocasiones ha habido una palabra para una persona, pero qué importante es que sepamos que el Espíritu Santo quiere hacerlo. O sea, sí quiere que a la gente hable en lenguas, que la gente pueda experimentar ese gozo y esa alegría. No te va a dar más algo súper especial, sino más bien vas a tener que ser súper humilde para que tengas esa bendición de poder hablar en lenguas y sobre todo saber que, como el mismo nombre lo dice, lenguas, vas a poder quizá entender otros idiomas, vas a tener otras capacidades ahí importantes donde si logras entender 2 o 3 idiomas y lo haces de manera activa y miren, una prueba fehaciente es de que hables en lenguas, hay lenguas angelicales, como también hay lenguas que de alguna manera tienen que ver con algún país, con un lenguaje inglés, francés, alemán, italiano, cualquiera de las lenguas que hay en esta tierra. Y por eso fue el milagro del Pentecostés, porque hablaban otras lenguas y otros les entendían. Entonces, yo me he dado cuenta que en algunas lenguas he hablado alemán, he hablado francés, entre los idiomas que yo he detectado, inglés en algún momento, y le he pedido al Señor que me dé esa capacidad, ¿no? De comprender completamente esos idiomas para que las lenguas y toda la manifestación del Espíritu Santo, ¿por qué no el hebreo, verdad? O También, sea, claro, sería el principalmente, básico. pero estamos hablando de que, ¿para qué el Pentecostés? ¿Por qué vino el Pentecostés? El Pentecostés vino para que se difundiera la palabra del Señor. Y hablaron en otras lenguas para que los que recibieron en ese día el bautismo del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, con los 120 que estaban reunidos, dice que llegó un estruendo fuerte a ese lugar y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y escuchaban otras lenguas, entendían de otros que eran de otros países, porque a eso llegan a Jerusalén, a entender, a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en sus cosechas, de todo lo que ha bendecido, y se entendían unos a otros aunque no hubieran aprendido de ese idioma. Y entonces empezaron a darse cuenta, miren, ahí les va un tip y yo quiero que pongan mucha atención. Una confirmación de que el Espíritu Santo te ha llenado es que vas a empezar a entender otro idioma y te va a ser bien fácil aprenderlo. Vas a aprender cualquier otro idioma y lo vas a poder comprender, y más si se lo pides al Señor. Entonces, una confirmación del Espíritu Santo que está en ti es, Señor, dame otra lengua. Inglés, francés, alemán, ruso, portugués, lo que sea, ¿no? Que Dios te vaya a dar. ¿Por qué? Porque esa llenura del Espíritu Santo no solamente es para decir, estoy lleno del Espíritu Santo, vean, estoy lleno. No, no, no. Estoy lleno del Espíritu Santo y lo primero que voy a hacer es salir a predicar el Evangelio.
O sea, porque de nada me servía estar lleno y nada más estar en mi iglesia, allí todo el tiempo, orando por los demás y presumiendo que tengo al Espíritu Santo. No, se trata de que soy lleno del Espíritu Santo y llevo la palabra de Dios, no solamente ahí, sino a otros países, a otras naciones, porque de eso se trata el Pentecostés. Se trata de que seamos llenos y podamos entendernos con otros que no hablan nuestro mismo idioma. Si inclusive, hablando del idioma, si en nosotros a veces no nos entendemos con la gente del mundo, qué importante sería que también logremos que nos entiendan ellos, ¿no? Entonces, una llenura del Espíritu Santo es lograr que ellos nos entiendan cuando nosotros les hablamos de la palabra del Señor, y ahí estaríamos hablando de que hay una llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros estemos en contacto con el Señor, porque lo que va a haber es que yo estoy en contacto con el Padre, y cuando yo le hable a una persona, el Señor va a hacer la obra. Porque no voy a ser yo, va a ser el Señor. Entonces, una señal de que el Espíritu Santo está conmigo, de que el Señor está conmigo, es que cuando yo le hablo a la gente pone atención y siguen al Señor. Pues déjame decirte una cosa, hoy estamos viviendo una ola de críticas y en ocasiones de organizaciones como bautistas, y algunos otros, donde dicen que cuando hablamos en lengua solamente se nos enreda la lengua y solamente hablamos puras cosas raras. Yo quiero decirles que aún en medio de todo eso, Dios ha mostrado su poder y su gloria. Yo cuando he escuchado alguna otra lengua, pongo atención porque el Señor está muchas veces hablando. El pastor Dani ha estado con nosotros, mi papá, se los presento. Él ha sido, como lo dije en una vez con mi mamá, él ha sido el creador de todo lo que soy, de todo lo que hablo, de todo lo que el día de hoy puedo yo disfrutar, que es la presencia del Señor. Ellos son los que me han heredado todo lo que tengo, todo lo que soy. Incluso hasta la presencia del Señor me la han heredado, porque sin ellos no tendría yo la presencia de Dios en mi vida y no sabría identificarla. Así que, pastor, ¿algo que quieras decir? Mateo 12:32. Grábenselo de memoria, porque ahí está la respuesta para todo aquel que de alguna manera a veces no sabe qué pensar, no sabe qué hacer. Ahí hay una respuesta para ustedes, hasta para aquellos que dicen, no, pues es que eso no sirve de nada, eso es algo raro, es algo muy extraño. Mateo 12:32, ahí está la respuesta. Bendiciones, hermanos. Así que ya saben, váyanos a seguir a nuestras redes sociales. Si gustan invitar al pastor Dani a predicar a sus iglesias, a que dé una conferencia del Espíritu Santo, es maestro de muchas materias, es maestro de Instituto Bíblico. Tenemos Instituto Bíblico, ahí abajo te dejo todos los datos para que lo puedas ver, lo puedas checar si quieres aprender más de la palabra del Señor. Ya contamos con una certificación ante SEP Conocer, que también la puedes adquirir para que no solamente sea quizás nuestro documento personal, vale, como iglesia, pero que también sea un documento registrado ante la SEP y que la SEP nos pueda reconocer como aquellos que estudiamos la palabra del Señor y que no solamente la impartimos porque nada más leímos la Biblia, sino porque nos capacitamos y, como bien lo dijiste, nuestro Dios es un Dios de orden y de excelencia. Así que ya saben, para más información ahí van a estar apareciendo los números en la parte de abajo para que puedan ir a preguntar, para que se puedan capacitar y quizás en una de esas les toca al pastor Dani ser su maestro, un maestro increíble que en algún momento también fue mi maestro, y quería yo que ustedes pudieran tener esta información tan valiosa que es el aprender a respetar al Espíritu Santo, así también como es nuestro amigo, también él necesita de nuestro respeto para que pueda mostrarnos, enseñarnos las grandes cosas y ocultas que no conocemos del Señor para nuestras vidas. Así que vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, pregunta por la información para que te puedas registrar al Instituto Bíblico, puedas hacer el SEP Conocer y puedas tener más información de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si te capacitas, puedas tener más información de lo que Dios va a hacer en tu vida a través del Espíritu Santo. Así que te invitamos a que vayas a seguirnos al pastor Dani en su canal de YouTube. Si lo gustan invitar ahí para que predique y todo ese tema, allá abajo están sus redes sociales. Y pues bueno, ojalá me toque otra plática con mi papá de otros temas, que es muy bueno hablando de otros temas respecto a esto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por verlo y recuerden, disfruten el día del Pentecostés, aviven el fuego del Señor que está en ustedes, vayan siempre a través del Espíritu
Espíritu Santo siendo guiados y respétenlo mucho al Espíritu Santo para que Él pueda revelar lo que Dios va a hacer en sus vidas. Así que, Pastor Dani, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bye, bye. Suscríbanse. Suscríbanse.